esta necesidad de Cristo se ve plasmada, por lo menos en el mundo se ve plasmada a través de una serie de liturgias, a través de una serie de acciones que la gente realiza buscando esa espiritualidad, buscando esa conexión con Dios. Me era bastante interesante notar cómo incluso muchos cristianos evangélicos todavía hablan de esta festividad desde la misma óptica de la iglesia tradicional. Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo. Y muchos el Viernes Santo hablaban de la crucifixión de Jesús, el sábado hablaban del reposo y el domingo hablaron del domingo de resurrección de Jesús. Usted y yo sabemos que la cuenta de los números no da para de viernes a domingo 3 días. Usted sabe y yo sabemos que Jesús, para poder llegar al primer día de la semana, que es domingo, en resurrección, debió haber muerto miércoles, para que la suma de los 3 días dé. Pero hay muchos cristianos evangélicos que todavía hoy creen que Jesús murió viernes, perdón. El jueves fue el día de Getsemaní y demás. No vamos a entrar en ese detalle hoy. Pero en relación a eso, quiero llevarte al libro de Mateo capítulo 5. De todos los sermones de Jesús, podríamos decir que el más importante de todos, el más profundo de todos, es Mateo capítulo 5, conocido como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Y yo quiero que usted me acompañe al verso 3, en la traducción viviente, porque en la Reina Valera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en la traducción viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Muchas personas, y quiero tal vez ser enfático en una forma muy cuidadosa con lo que voy a decir, muchas personas han traducido, por demás decirlo que erróneamente, este verso al pensar que los pobres de espíritu son personas que tienen algún tipo de inestabilidad a nivel mental o psicológico, y han atañido la pobreza de espíritu a condiciones específicas, trastornos psicológicos, neuronales y demás. Esto no tiene nada que ver con una enfermedad, ni con una condición, ni con nada de esto. El pobre de espíritu es aquel que no tiene a Dios. El pobre de espíritu es aquel, y hay dos vertientes para la pobreza de espíritu: el que no tiene a Dios y no reconoce que lo necesita, y el que no tiene a Dios pero reconoce que lo necesita. Y el Señor hace una aseveración importante y dice: bienaventurados, bendecidos con mayor bendición, es lo que significa bienaventurado. Bendecido con una mayor bendición el que es pobre de espíritu y se da cuenta de que necesita de Dios. Cuando usted y yo nos damos cuenta de que necesitamos de Dios, es primero porque hemos reconocido nuestras falencias, hemos reconocido nuestras situaciones que nos conducen a error, todas aquellas cosas que me separan a Dios. No hay nada más peligroso que creer que nada me separa de Dios y creer que Dios se agrada de todo lo que yo hago. Ahí tenemos un enorme problema, porque la persona que no reconoce que tiene una debilidad jamás va a convertir esa debilidad en una fortaleza, aunque esa debilidad posteriormente lo lleve a ser una amenaza. Bendecidos con mayor bendición los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y la primer palabra de bendición que hay en este sermón es: porque el reino de los cielos le pertenece. Es la primera vez que usted escucha a Jesús hablar del reino de los cielos de una forma tan categórica en la introducción del mensaje del monte. Lo primero que él hace es hablar del reino de los cielos. Cuando Jesús viene a este mundo, viene
a mostrar el reino de los cielos. Cuando Jesús viene a este mundo, viene a mostrarnos el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan ve a Jesús, reconoce el reino de los cielos. Cuando los discípulos posteriormente en su andar están con Jesús, reconocen que a través de él el reino de los cielos se ha acercado. Jesús muestra el reino, porque el reino está oculto. Escúcheme bien, para aquellos que tienen el corazón entenebrecido, para aquellos que tienen el corazón encapsulado por su pecado y por su condición humana, les es imposible mirar el reino, más aún entenderlo, más aún ser parte de él. Muchos quieren entender el reino, pero no quieren ser parte del reino, porque el reino de los cielos sí o sí tiene demandas. El reino de los cielos no es solamente dádivas. La llave para el reino de los cielos es la dádiva del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la llave, la que nosotros no podíamos costear. Las cosas que nosotros no podíamos pagar por nuestra condición de pecado, Jesús la pagó por nosotros. Es decir, el reino de los cielos estaba absolutamente vedado para nosotros. No había posibilidad humana de que usted y yo fuéramos parte del reino, porque el pecado, la muerte, la iniquidad nos había separado del amor de Dios. Entonces, para poder restaurar la relación con el amor de Dios, se necesitaba que el amor de Dios nos abriera el camino de nuevo. Y por eso Jesús vino a morir, para que los que no teníamos vida ahora la tengamos en abundancia, para que los que no teníamos oportunidad, ni mucho menos cómo pagar por nuestras faltas, a través de la muerte de Jesús, pudiéramos hoy decir somos hechos hijos de Dios. El reino de los cielos a partir de la muerte de Cristo se vuelve posible, se vuelve alcanzable para aquellos que aman a Dios. Es necesario reconocer la condición de vida en la cual estoy, en la decadencia en la cual he vivido por años, para poder dimensionar la grandeza del amor de Dios. Quien no entiende su decadencia no puede entender el amor de Dios. Jesús claramente habló sobre la mujer que le visitó y derramó ese perfume sobre sus pies y con sus cabellos y sus lágrimas enjugó sus pies y dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. La condición del ser humano hoy, lastimosamente, es creer que no hay mucho que perdonar, que no estamos tan mal, que no estamos como quizás hay otros. Y ese es el pensamiento religioso con el cual usted y yo bregamos todavía hoy. Todavía hoy bregamos con pensamiento religioso. Creemos que nosotros no estamos tan mal porque nosotros no salimos a hacer procesión. Creemos que nosotros no estamos tan mal delante de Dios porque nosotros no hacemos ciertas cosas que hace la religión tradicional, pero nos convertimos en la religión moderna, que ya no necesita buscar el rostro de Dios, porque pareciera que hay una cláusula dentro del reino de obligatoriedad de que Dios tiene que estar conmigo sin importar nada. Y esa no es la cláusula del cielo, porque la cláusula de Dios en condicionante para la entrega del reino de los cielos es Jesucristo en el corazón, no en la mente. Y cuando digo en la mente me refiero no en un proceso de entendimiento intelectual, sino en un proceso de transformación de la mente. Por eso el apóstol Pablo nos llama a que seamos transformados así como Cristo fue transformado en su mente. Llegar a ser como la mente de Cristo, obediente en todo. El parámetro de medición de un cristiano debe ser Cristo, no debe ser su pastor, no debe ser su pastora, no debe ser su líder de iglesia, no debe ser nadie, ninguna persona, sino solamente Cristo, porque la palabra nos dice puesto los ojos en Cristo, no puesto los ojos en ninguna persona. Cuando yo pongo los ojos en alguien y me coloco como ese norte y lo pongo en ese momento específico de mi vida, yo quiero llegar a ser como esa persona, pero la limitante que tiene esa persona será mi limitante. Y yo voy a querer ser esa persona de acuerdo a la percepción que yo tengo de ella, de acuerdo a lo que yo creo conocer de ella, o al menos lo que esa persona me permite conocer de ella. Y el Señor no quiere que yo me parezca a nadie excepto a Él. Ahora el apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí. Pero él cierra la cláusula diciendo: como yo imito a Cristo. Es decir, si hay algo digno de imitar, hagámoslo.
pero siempre observando a Cristo en primer lugar, porque la llave al reino de los cielos es Jesucristo. No es una religión, no es una condición, no es un establecimiento intelectual, no es cuánto usted y yo leamos la Biblia, o cuántas veces lo hemos hecho, o cuántos libros hemos tenido, cuántos cursos profundos del hebreo, el griego, el arameo hemos tenido. Es Cristo Jesús en la revelación del corazón. Si no se nos ha revelado Cristo, entonces quiere decir que no hemos sido realmente transformados, porque la revelación de Cristo en nosotros provoca transformación y cambio. ¿De qué sirve pasarnos de acera, de una religión a otra, de una iglesia a otra, si no hay cambios reales, palpables, vigentes en nuestra vida? Y aquí el proceso no calza, porque la transformación de Cristo es una transformación consciente, constante, perdurable. Es una transformación que nos lleva en una constante de confrontación con las cosas que antes para mí eran correctas, pero hoy veo a la luz de la Escritura que se llaman pecado y por consiguiente separación del amor de Dios. No se trata de decir, ay, es que yo sigo a Jesús. Y estos son los pasos visibles que doy de mi seguir a Cristo. Ese canto dice, he decidido seguir a Cristo. El mundo queda atrás. No vuelvo atrás, dice. He decidido, he tomado la decisión de no ser el mismo. Para que una persona tome una decisión radical en su vida, es necesario que toque fondo. Mientras no sienta que tocó fondo, no va a cambiar nada en su vida. A no ser que tenga un dominio propio pero muy cultivado en sí mismo. Es muy difícil que una persona que tiene una tendencia de un giro radical de 180 grados, a no ser que sea transformado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos insta una y otra vez a ser transformados a la imagen de la plenitud de la semejanza de Cristo. Nos dice, sean como Cristo, sean como Cristo, sean como Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos necesita que usted y yo seamos transformados conforme a la imagen de Cristo, para que seamos, en una forma metafórica, como un Cristo caminando en la tierra. Que la gente te vea en la tierra y diga, este me huele a Cristo, este me huele a Jesús, este me huele a hijo de Dios, porque los hijos de Dios despedimos un aroma. Los hijos de Dios le olemos raro al mundo. Amén. Por eso cuando usted llega a un lugar donde están pasando cosas que no están bien, y la luz llegó a ese lugar, llegó la luz, llegó la vida y la alegría. Cuando usted llega a ese lugar, algo se conmociona. ¿Por qué? Porque usted es el reflejo, a la viva imagen de Cristo. Eso es lo que somos, emisarios de Cristo. Cuando Jesús ora por sus discípulos, los 70, y los manda a las distintas aldeas de Israel, les dice, vayan con el espíritu que yo les doy y echen fuera demonios, sanen a los enfermos y hablen el reino de los cielos. Y ellos van y obedecen y suceden cosas maravillosas. Muchos son sanados, muchos son liberados. Pero ellos iban reflejando, representando, siendo como Cristo. Ese brillo debe ser recuperado por la iglesia hoy. Por eso es que el Señor habla en la bienaventuranza primaria y dice, los pobres de espíritu deben darse cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Y cuando se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, entonces el reino de los cielos es abierto para ellos. ¿Quieres bendición? La bendición está en el reino de los cielos. ¿Quieres salud? La salud está en el reino de los cielos. Son las cláusulas del compromiso de Dios hacia nosotros. Prosperidad en el reino de los cielos. Que te vaya bien en todo en el reino de los cielos.
no en una asamblea de hombres, no en un lugar donde se reúnen algunos a creer que porque nosotros decimos que las cosas pasan, van a pasar. No, esto no es el poder de la sugestión, se llama reino de los cielos. Y Dios nos llama a caminar según los ordenamientos del reino de los cielos. Ahora entendamos esto: cuando hablamos de un pobre en espíritu, necesariamente tenemos que ir a Mateo capítulo 13. Y quiero que me acompañe, por favor, porque Mateo capítulo 13 me da una parábola pero muy famosa, pero que también en alguna medida no ha sido del todo bien interpretada. Esta parábola, la parábola del sembrador, dice que estando Jesús y reuniéndose una multitud con él les comienza a hablar y les comienza a contar una historia. Y les dice: un agricultor salió a sembrar, verso 13 en adelante. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Los discípulos no tenían oídos para oír y le preguntan a Jesús: Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? Y es cuando Jesús en el verso 19 del mismo capítulo 13 les dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. ¿Cuál mensaje? No el mensaje del pastor, no el mensaje del líder, no el mensaje del predicador de YouTube, no el mensaje de aquellos que nosotros seguimos en nuestras redes sociales, el mensaje del reino. Pero dice: y no lo entienden. Hago pausa acá. Dicen por ahí que no hay peor pobre que el que no quiere salir de su pobreza, o peor ciego que el que no quiere ver, o peor cojo que el que no quiere andar, y muchos ejemplos como ese. Dice la palabra que las semillas que caen en el camino son los que oyen el mensaje pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque su oído no está preparado para la palabra. Sus pies están preparados para hacer el cambio, salir de un lugar para llegar al otro, pero sus oídos no están listos para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque sus oídos están llenos de otro tipo de información. Y cuando habla de los oídos listos para oír, habla inherentemente de la actitud del corazón ante la escucha de la palabra. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios hoy día, siglo XXI, escuchan la palabra de Dios, pero su corazón está demasiado endurecido, su corazón está demasiado comprometido con otras circunstancias, con otras maestrías, con otras enseñanzas, y entonces su oído no puede estar alineado a recibir lo del reino porque está demasiado saturado de información humana, de interpretaciones humanas. Y el reino no puede ser entendido humanamente hablando. El reino no tiene sentido. El apóstol Pablo decía: porque las cosas del reino, las cosas del espíritu, no pueden ser entendidas por los que no son del espíritu. ¿Me doy a entender? Pero para eso vino Cristo Jesús. Escúcheme bien: antes de que Cristo subiera a esa cruz y resucitara de entre los muertos, las personas leían la palabra, leían la escritura y no la entendían. Cristo tuvo que morir en la cruz para que el Espíritu Santo viniera y nos abriera el entendimiento para poder discernir ahora sí el mensaje del reino de los cielos, que siempre estuvo ahí. Por miles de años el evangelio estuvo ahí plasmado en los escritos de los profetas.
Pero ni aún el más ortodoxo religioso, el más capacitado profesionista de la época podía entender las palabras del reino, porque el reino solo puede ser interpretado por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a venir al corazón de alguien que no tenga el oído listo para escuchar su voz. Por eso hay muchas cosas que no entendemos. Por eso hay muchas cosas que no logramos, no nos hacen match, no logramos dimensionar en nuestra vida. Y entonces, como no podemos entender lo que dice la palabra, me voy a buscar aquello que para mí es confortable y sigo buscando los maestros de antaño para que ellos me expliquen. Y en vez de recibir la enseñanza del reino por la revelación del Espíritu, bloqueo el Espíritu y dejo que sea mi Espíritu el que me enseñe. Por eso hay tantas doctrinas hoy que yo llamo calienta orejas, calienta oídos, porque son las doctrinas que la gente sigue en función de sus propias doctrinas personalizadas. Dice la Escritura, son los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Como no entendieron, no se pueden afirmar. Entonces viene el enemigo y los saca, se los lleva. Es la gente que renuncia a la primera, es la gente que entra con mucha gana, pero como no entendí, se desanima y me voy a buscar lo que sí entiendo. ¿Está conmigo? Pablo habló con los sabios griegos en el Areópago, y cuando llegó el tema de la resurrección, algunos, dicen, no muchos, recibieron el mensaje porque el Espíritu se activó en ellos y entendieron que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Señor y había resucitado de entre los muertos. Pero cuando otros lo escucharon, los que estaban bloqueados por su intelecto, los que estaban bloqueados por su ego, los que estaban bloqueados por su sabiduría, porque estaban llenos de información de otras especies, de otros orígenes, le dijeron a Pablo, en otra ocasión te vamos a escuchar, por hoy es suficiente. Hay muchos que hoy le dicen al Señor, por hoy es suficiente, y corren a sus libros, y corren a sus fuentes, corren a sus orígenes, despreciando la fuente suprema que es Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para yo ser libre, no es dentro de una iglesia, es bajo la revelación del Espíritu. Es la palabra la que me hace libre, es la palabra la que me liberta, es Cristo Jesús el que me liberta. Y entonces dice, viene el enemigo y los toma, a los pobres de espíritu, los toma y se los lleva. ¿Por qué? Porque nunca pudieron afianzarse en la verdad del reino, nunca lograron caminar en el evangelio, nunca lograron, porque no tenían esa conexión. Y no porque no la pudieran generar, es porque estaban demasiado llenos de información que no querían soltar. Déjeme decirle esto, el reino de los cielos nunca entrará en el corazón de quien no quiera soltar la información vieja que posee. El reino de los cielos nunca podrá estar activo en el corazón de alguien que no quiere soltar sus enseñanzas de antaño, sus enseñanzas viejas. A Pedro le pasó. ¿Cuántas veces Jesús le habló del reino a Pedro? ¿Cuántas veces Jesús le diseñó el reino a Pedro? ¿Cuántas veces Jesús le mostró el reino a Pedro? Y tuvo que venir Pablo y decirle, deja las enseñanzas viejas, Pedro. Te estás volviendo a judaizar a la gente. Porque la religión, mi hermano, es como una raíz de chayote, cuesta sacarla. Y los que no comen chayote como una raíz de café. ¿Usted ha tratado de sacar una raíz de café? Ay, mi hermano, son raíces que crecen hacia adentro, profundas, pero tienen un montón de raícitas a los lados. ¿Cómo cuesta? Duras esas raíces. Así es el pensamiento del que no quiere recibir el reino, porque el reino está aquí, pero es tu decisión si lo recibes o no. Pero para recibirlo tienes que decirle a tus enseñanzas antiguas, ya no las quiero más.
¿Estás dispuesto a renunciar a lo que sabes hasta el día de hoy? ¿Estás dispuesto a renunciar a todas esas cosas viejas? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado esos maestros que te han enseñado a través de los años y venir con una mentalidad nueva, renovada, y decirle al Señor: Señor, enséñame? Como dice el maestro Fabián, revélame las verdades del reino. Las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Algo hizo clic en ellos. Son los pobres de espíritu que dice Mateo capítulo 5, que oyen la palabra y algo salta en ellos y dicen: esto yo lo necesito, esto es algo que yo quiero tener. Pero dice la palabra que como no tienen una raíz profunda, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por querer la palabra, se caen. Son los que permanecen en la iglesia mientras todo sea Hakuna Matata. Son los que permanecen en Cristo mientras todo sea bueno, mientras a usted le prometan bendición, mientras a usted le prometan que las cosas van a estar bien, mientras a usted le prometan que nada malo le va a pasar, mientras nadie se meta con usted, usted todo lo va a ver bien. Pero cuando alguien llega y te pone el dedo en la llaga, sueltan, porque no tienen raíz. No hay una raíz suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Se caen. Pasa el tiempo y como la planta no tiene el crecimiento, no tiene la fuerza, la vitalidad, simplemente se cae. El reino de los cielos necesariamente incluye perseverancia, persistencia. Jesús dijo: ninguno que ponga la mano sobre el arado y dé marcha atrás es digno de mí. ¿Está conmigo? Esto no es un juego, mi hermano. Esto no es un juego. Si usted y yo decidimos seguir a Cristo, es hasta el fin de nuestros días o hasta que Él venga, lo que primero ocurra. Pero en ese tiempo, sea mucho, sea poco, necesitamos transformar nuestra vida a su imagen y semejanza. Necesitamos echar raíces, echar raíces. El cristiano moderno le cuesta echar raíces. Le cuesta echar raíces al cristiano moderno, porque vamos en pos de la bendita unción. Ay, hasta que dan ganas de darle los santos óleos mejor. Perdemos de vista, se pierde de vista el por qué estamos en la iglesia, el por qué venimos a Cristo. No venimos a Cristo a ser entretenidos, no venimos a Cristo a ser llevados en ese proceso de que te sientas cómodo. Venimos en un proceso de cambio. Conozco personas que van al médico y cuando el médico les dice: es que tú tienes que dejar esto, dicen: uy, qué médico más malo, me voy a buscar otro que sí sea bueno. Y lo que andan buscando es la tercera, cuarta, quinta opinión que les diga que todo está bien, aunque saben por dentro que no están bien. Necesitan oír que están bien y ahí se quedan falseados. Y se vuelve a hacer presente la frase: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El reino de los cielos te va a confrontar siempre. El reino de los cielos siempre te va a decir lo que está mal, pero te va a decir con mayores voces lo que está bien. El reino de los cielos te dice hacia dónde vas. El reino de los cielos te redirecciona, te reubica. El reino de los cielos te potencia hacia lo que viene de parte de Dios. Pero necesariamente para llegar a ese nivel hay que dejar cosas atrás. Jesús dijo: nadie que no esté dispuesto a dejar padre y madre por amor a mí es digno de mí. Y no estaba diciendo deje a su mamá y deje a su papá. Estaba diciendo deje lo que lo pega, deje lo que lo entretiene, deje lo que no le permite avanzar de lleno conmigo. Ay, es que mi mamá me enseñó. Mire, hace muchos años conocí un joven y me llamaba mucho la atención porque el joven, evangélico, bautizado, asistente y líder en una iglesia, portaba en su cuello una cadena que traía un medallón. Y si mal no recuerdo, era la imagen del Papa Juan Pablo II la que tenía ahí pegada, pero era una imagen del catolicismo bien grande, puro bling bling. Y nosotros, particularmente yo le pregunté un día:
¿qué haces con esa medalla? Sabes que eso no es correcto. Sabes que no tienes por qué andar esa medalla. Estoy hablando con un cristiano bautizado, nacido de nuevo. No es un recién convertido. Y me dice, es que yo no me la quito porque es una herencia de mi papá. Él me la dio y yo no me la voy a quitar porque Él me la dio. A eso se refiere el que no deja padre y madre. Si usted no suelta las enseñanzas ancestrales y se redirecciona con el reino, usted no es digno del reino. Muchos quieren seguir celebrando la Semana Santa y ser parte del reino. Muchos quieren seguir creyendo que Jesús murió el viernes. ¿Está conmigo? Muchos quieren seguir celebrando la Santa Cena cada vez que se les antoja. Muchos quieren seguir haciendo un montón de cosas de acuerdo a sus criterios ancestrales y no se dan cuenta de que la palabra es clara, tiene puntos y comas definidos que te dicen es por aquí, la hoja de ruta ahora es diferente. Hay algunos que somos como yo. Cuando conecto el GPS del carro y pongo, quiero ir a tal lugar, y me dice, gire a la derecha. Y yo digo, está loco, eso está en un presón, yo no me puedo ir por la derecha, entonces me voy por la izquierda. Y entonces me dice, gire a la derecha, porque me está volviendo a mandar hacia el lugar donde Él quiere que yo vaya. Y yo le digo, no, y yo me resisto. Y yo me imagino el pobre señor que está allá adentro del teléfono diciendo, si no me quiere seguir, ¿para qué me enciende? Si no me va a hacer caso, ¿para qué me prende? Así es el Espíritu Santo con nosotros. Cuando Él nos dice, de gira a la derecha, no, yo quiero ir por la izquierda, es que es por la derecha, no, es que yo quiero ir a la izquierda. Entonces, ¿para qué dice que me ama si no me quiere hacer caso? ¿Me está siguiendo acá? Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto, diga conmigo, muy pronto. Esta palabra es clave, muy pronto. El mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. El afán, por nada estéis afanosos, dijo el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán ¿qué? ¿Serán qué? Añadidas. ¿Has visto los lirios del campo? ¿Has visto las aves del cielo? Sobre los lirios dijo Jesús, ni Salomón con toda su riqueza, con toda su gloria, vistió como uno de ellos. Y sobre las aves del campo dijo, ninguna de ellas deja de comer, sino que el sustento le viene de Dios. Y le dijo a los hombres de ese tiempo, ustedes siendo malos, ¿le darían a sus hijos que les piden pan una serpiente? Ellos dijeron, no. ¿Cuánto más, dijo Jesús, vuestro Padre que está en los cielos les dará todas las cosas que ustedes necesitan? ¿Alguien me está siguiendo? Pero lo que andamos es detrás de una promesa que nos lleva a estar enfermos en la persecución de algo que no es lo que Dios tiene para mí, es lo que yo quiero conseguir. Entonces vienen los espinos y me tocan la cuenta del banco. Vienen los espinos y me tocan en la salud. Vienen los espinos y me tocan con una preocupación, con esto, con lo otro. Y me empiezo a alejar del evangelio. Me empiezo a alejar de Dios. Empiezo a cuestionar lo que Dios dice en su palabra por la preocupación. Y termino renunciando. ¿Sabe que hay mucha gente en las iglesias hoy que hace tiempo renunciaron al evangelio, pero siguen en la iglesia? Porque ya no viven conforme el reino, asisten a una iglesia. Y usted les pregunta, ¿y usted por qué va a la iglesia? ¿Por qué? Toda la vida he ido. Porque yo soy servidor. Porque no tienen una realidad espiritual del por qué están en ese lugar. No hay esa conexión. Y lo he dicho una y otra vez durante este año y el año anterior.
La conexión es necesaria. Oyen la palabra, pero el mensaje lo desplazan por preocupaciones. Venimos a la iglesia pensando en lo que dejamos. Venimos a la iglesia pensando en otras cosas. Venimos a la iglesia y no nos conectamos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es primero en mi vida. Hay otras cosas que ocupan ese lugar. Decía alguien, un experto en psicología en algún momento, aquello con lo que tú te despiertas y piensas en primera instancia es lo que gobierna tu vida. Comience a hacer una medición. Cuando usted abre los ojos, ¿cuál es el primer pensamiento que usted tiene? Y sobre eso hay otro canto que dice: mi pensamiento eres tú, Señor. Puro baúl de los recuerdos, ¿verdad? Pura baile la polilla. Y decía: mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú eres mi buen pastor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Dice la Escritura: guarda estas palabras que te doy en tu corazón, en tu mente. Murmúralas, mascúllalas. Siempre esté tu corazón conectado a la palabra. ¿Me está siguiendo acá? ¿De qué sirve repetir lo que otros dicen si no repetimos lo que el Señor dijo? ¿De qué me vale a mí hablar de lo que el predicador X o el fulano aquel dice si no puedo repetir lo que Jesús dijo? Ninguna de las palabras de esos otros me va a traer vida a mí, sino solo la palabra de Dios. Y cuando yo me aferro a esa palabra, cuando yo escucho la palabra, pero soy ese pobre de espíritu que entiende que necesito a Dios, las preocupaciones van quedando a un lado. Porque le tengo noticias: en el mundo tendrás aflicción. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni David, ni Isaías, ni nadie en toda la Biblia puede poner la mano sobre lo que Jesús dijo. Si lo dijo Jesús, lo dijo Dios. Y si Dios dijo: en el mundo tendréis aflicción, entonces ¿por qué andamos corriendo tratando de resolver las aflicciones si el que resuelve mi aflicción se llama Dios? El afán es incapacidad de resolver. Y el cristiano hoy padece de afán, incapacidad de resolver. Pero en vez de recurrir a la fuente, somos como los espinos. ¿Y qué terminamos? Yendo a una iglesia, pero nuestro corazón totalmente distanciado de lo que ahí se enseña. Estoy lejos, estoy consumido. Pero dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Cómo se da usted cuenta de que un árbol está listo para la cosecha? Los que son buenos agricultores, o por lo menos en algún momento de su vida, ¿cuál es la forma? La flor, listo para la cosecha. Porque ya hay fruta. Usted no puede cosechar un árbol de níspero si el níspero ni siquiera flores tiene. Y si el níspero está lleno de flores, usted dice: posiblemente coseche, pero no puede cosechar porque están solo las flores. ¿Qué necesita usted para cosechar? Ahora, ¿puede usted decir: este limonero está lleno de fruto si no se le ve ninguno? Usted sabe que es un limonero porque usted lo plantó. Usted sabe que es un limonero porque usted sabe que es un limonero. Y usted lo ve y usted dice: este es un limonero, me huele a limonero, tiene la forma de un limonero, tiene las espinas del limonero, todo dice que es un limonero, pero no me da fruto. ¿Qué le dijo Jesús a la higuera que no daba fruto? La maldijo: nadie nunca más vuelva a comer fruto de ti, porque no llevas fruto. A la higuera es un sinónimo de Israel. Israel es un sinónimo de los hijos de Dios.
Dios demanda de mí que en tiempo y fuera de tiempo yo dé fruto, porque el fruto no es una condición que yo produzco per se, es una condición que del Espíritu brota. Mas el fruto del Espíritu es. Mire, por más pandereta que yo sea, por más metido en la alabanza, por más que yo ore, ayune y todo, si el Espíritu Santo no se manifiesta en mí, no voy a llevar fruto. Lo que voy a llevar es una pesada carga de religiosidad detrás mío, y un manto ostentoso haciendo creer a los demás que tengo fruto. Pero déjeme decirle, el fruto no es algo que yo porto en la manera de lo que yo produzco como yo lo quiero producir. El fruto es algo que se manifiesta a través de mi relación con el Espíritu Santo, y Él lo hace brotar. Cuando usted ve el limonero y usted ve que está cargado de limones, usted dice, estos son limones, y no solo limones, sino que dice, estos son limones y de los buenos. Y a usted se le hace la boca agua con esos limones en ese fresquito con hielo. Usted ve esos limones y dice, esta ensaladita. Usted ve esos limones y a los que les gusta el ceviche dicen, voy por ese ceviche. ¿Me explico? Porque ya usted sabe qué va a hacer con ese fruto. Pero para saber qué va a hacer con el fruto necesita verlo. ¿Dónde está tu fruto? Bienaventurados los pobres de espíritu, que reconocen que necesitan a Dios. ¿En cuál posición estás tú hoy? ¿Estás en el camino? Quizás entre las rocas, posiblemente entre los espinos, o ya estás dando fruto. Porque estamos en una de estas 4 condiciones. Estamos. La pregunta es en cuál de ellas. Y la pregunta no es solo esa, la pregunta es, ¿estás dispuesto a preguntarte eso de una forma transparente y honesta? ¿En cuál de estos factores me estoy hoy? ¿O con cuál de estos me estoy identificando? Porque una persona pobre de espíritu que sabe que necesita de Dios, toma esto, lo reflexiona y camina con eso. El que no, simplemente ve en esto una amenaza y dice, me están señalando, me están criticando, me están diciendo cosas que yo no quiero oír. No, esto no me gusta, yo mejor me voy. Vaya a Mateo 19. Mateo 19 cierra la explicación de este pasaje. Cuando Jesús se encuentra con un joven acaudalado. Dice el verso 16, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Cuando dice aquí la vida eterna, está hablando de acceder al reino, ¿sí? Porque una de las manifestaciones del reino para conmigo es vida eterna. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometerás asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. ¿Ves cómo vida eterna es el reino de los cielos? ¿Por qué se entristeció el joven? Jesús no le estaba diciendo vuélvase pobre. Jesús estaba probando su corazón. Muchos en la iglesia guardamos los mandamientos, muchos en la iglesia honramos a mamá y a papá, muchos en la iglesia hacemos todas esas cosas que la gente puede constatar de nosotros.
y pueden dar fe de nuestro testimonio, pero no pueden dar fe de nuestro corazón. Nadie en este lugar puede poner la mano al fuego por el corazón de nadie, porque es algo que solamente Dios conoce. Pero se topó con Jesús, este joven se topa con Jesús y le dice: yo he cumplido todos los mandatos hasta ahora. Es decir, este hombre era un querubín apostólico posiblemente, era un arcángel de Dios ahí andando en la tierra, porque había cumplido todos los mandatos. Pero Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Lo que Jesús le está diciendo es: despójate de aquello que no permite que Dios sea el centro de tu corazón. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón que no le permite que Dios tome el control? Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. ¿Qué es? Lo que nos gusta, lo que no queremos soltar, a lo que no queremos renunciar, lo que no queremos hacer a un lado. Eso. Y dice: y el joven se entristeció por lo que le dijo Jesús. ¿Y qué hizo el joven? Se fue. Eso es lo que pasa con el reino. Cuando el Señor Jesús te dice: deshazte de eso que no te deja que yo sea quien gobierne sobre tu vida, nos entristecemos y nos vamos. Y seguimos yendo a la iglesia, pero ya no fuimos. Y seguimos cantando las alabanzas, pero ya no fuimos. Y seguimos oyendo la palabra, pero ahora la oímos como las semillas del camino, las semillas entre las piedras o las semillas entre los espinos, porque ya no fuimos. ¿Me doy a entender? Porque todo aquel que escucha la palabra y no quiere y no deja que el Espíritu Santo le señale y le transforme, se está alejando de Dios. ¿Quieres la vida eterna? Renuncia a lo que amas, que no es Dios. Dios no te está diciendo que dejes todo, te está diciendo: pon todo en orden, y lo que no es bueno, quítalo. Caramba, lo que no es bueno, quítalo. ¿Me voy a entender? Si en su casa hay una plaga de cucarachas y usted sabe que la plaga de cucarachas tiene un origen, y el origen es que usted deja basura todos los días en un lugar específico de su casa, y usted se queja de las cucarachas, cochinas cucarachas, qué pereza con las cucarachas, pero usted sabe que las cucarachas provienen del desorden que usted tiene en un aposento de su casa, ¿de qué sirve quejarse si no hago nada con el origen del criadero de las cucarachas? Es decir, yo sé de dónde vienen, sé dónde se están reproduciendo y sé por qué. Y el por qué se están reproduciendo es porque yo no estoy haciendo nada por eliminar esas cucarachas. Me quejo de que están ahí y estoy esperando que Dios me mande un ángel y me saque la basura de ese aposento y me elimine las cucarachas, y eso no va a pasar. Lo que Dios va a hacer es revelarte dónde están las cucarachas y te va a decir: ahí están las cucarachas. ¿Me sigue acá? A veces Dios habla, pero no queremos escuchar esa voz, queremos oír otras voces. Por eso andamos buscando al pastor, para que el pastor se meta y me saque las cucarachas. Pero si me habla muy feo, me voy con las cucarachas. Me las llevo, son mías. Llévese las cucarachas si quiere, váyase con las cucarachas. Me doy a entender. Le decimos: Señor, ¿qué hago con estas cucarachas? O ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y viene el Espíritu Santo y te habla y te dice: es que tienes que dejar esto, o tienes que dejar a este, o tienes que hacer esto. Y ahí es donde no nos gusta, por los lazos que hemos creado, los lazos que no estamos dispuestos a soltar, la renuncia que no estamos dispuestos a dar. Porque decimos que somos como Jesús, pero Jesús en Getsemaní dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Cuando usted esté dispuesto a decirle eso a Dios, usted ya dio el salto. Estamos en Semana Santa.
Está de moda el Getsemaní. Hablemos del Getsemaní. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que le iba a pasar? Jesús todos los días de su vida estuvo en contacto con crucifixión. Jesús sabía lo que olía un cuerpo en una cruz. Jesús sabía lo que es ver hileras completas de gente crucificada. ¿Usted cree que Satanás estaba lejos de Jesús? Ah, no, este es el Hijo de Dios, yo me mantengo de larguito. ¿Usted no cree que las hordas de demonios pasaban desde que Jesús era un niño, diciéndole a Jesús: vas para ese lugar, vas para ese lugar? Usted no quiere eso, ¿verdad que no? Óigalo como se queja, óigalo como se lamenta. Tú no quieres eso para tu vida, Jesús. Ese dolor, toda esa sangre, esos cuerpos desgarrados. Si sigues por donde vas, ese será tu destino y nadie te va a salvar de eso. ¿Usted no cree que eso pasaba por la mente de Jesús? Nosotros hablamos de la crucifixión y ni por aquí nos pasa qué es eso, porque ni siquiera hay pruebas científicas reales de cómo pudo ser una crucifixión. Unos dicen que era en una cruz así, que era así, que era así, que era de muchas formas, que los clavos eran por aquí, que eran por aquí, que eran por aquí, que por aquí, que por... Mi hermano, nadie sabe realmente cómo fue eso, pero era algo espantoso. Era la muerte más violenta que los endemoniados romanos se habían imaginado. Satanás se le presentó a Jesús cuando Jesús está en Getsemaní. ¿Usted no cree que todas las imágenes de crucifixión que él vio en su vida le vinieron a su mente? Todos los llantos desgarradores, todos los gritos, todos los hombres que iban siendo arrastrados para ser llevados a esas cruces, para ser mutilados. ¿Usted no cree que todo eso vino a la mente de Jesús? Y estando Jesús con esa opresión, ay, mi hermano, es que a usted y a mí nos estresa que no hay plata para pagar el alquiler. ¿Están conmigo? Oye, es que qué colerón con el jefe. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Es que ese hombre que me diste, esa mujer que me diste, Señor, te lo cambio por un perro, te lo cambio por un gato. Jesús estaba en Getsemaní y todas esas escenas pasaban, las traiciones, todo lo que Jesús vivió, pasaba y estaba a punto de renunciar, y fue tanta la debilidad que levanta la voz y dice: ya no lo soporto, Padre mío, ya no soporto esto, ya no quiero ser lo que soy. Ah, no, pero es que la religión nos enseña ese Jesús valiente, con la capa puesta, Jesús contra todo. No dice la palabra que Él sufrió todas nuestras dolencias, todos nuestros afanes, nuestras iniquidades, todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él. Y cuando Él estaba en Getsemaní, dice que fue tanto el estrés, que comenzó a llorar, a sudar sangre. Y en medio de esa situación dijo: si puedes, que esto no ocurra. Te ruego que encuentres otra forma. Porque aunque yo sé que dije que yo lo hacía y que yo amaba a toda esta gente, hoy me está temblando el pulso. Hoy ya no estoy seguro de poder hacerlo. Si ves que hay otra manera, Padre, si ves que hay otra manera, cambia las cosas. Pero no se haga como yo quiero, ni como yo siento. Hágase como el diseño está escrito. Ahí es cuando usted se da cuenta que el reino de los cielos está en tu vida. Así es que yo le hago un llamado a todos los que por un momento han dejado las manos del arado, a volverlo a tomar, porque el galardón es grande. Dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he cumplido mi propósito, por lo demás me está preparada corona en el cielo.
No esperes recompensas aquí, no esperemos recompensas aquí. Aquí lo que hay es renuncia, aquí lo que hay es carácter, aquí lo que hay es sometimiento, aquí lo que hay es decirle a esta carne: ya, cálmese, ya, deje de estar molestando. Aquí lo que hay es obligar a este cuerpo a someterse a Dios. Eso es lo que hay aquí. Esto me gusta pero me aleja de Dios, entonces renuncie. No se vaya, renuncie. Y entonces aquellos a los que Dios ha puesto a tu lado para que les des testimonio y palabra, van a reconocer el poder de Dios en tu vida. ¿Me estás siguiendo acá? Todos tenemos gente conocida a los cuales hablarles del Señor. Pero ¿sabe qué pasa? No estoy hablando de aquí, estoy hablando del mundo entero. La mayoría de los cristianos modernos les da vergüenza hablarle a sus amigos de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no ha resplandecido su luz en ellos. Perdón, mi amado, este es el evangelio del reino. Este es el evangelio del reino que lleva a muchos a renunciar, a decir: no, es que no me gusta que me digan eso. Yo quiero que me digan que Dios me ama tanto que sin importar cuántas veces me caiga, Él me va a levantar. Ay, mi hermano. Dice: si 7 veces cae el justo, pero está hablando del justo. El justo. ¿Está conmigo? No está hablando del que dice la palabra y que el que va a la iglesia. No, está hablando del justo. Es decir, de una condición del corazón. No hay amor más grande que el que Jesús mostró por nosotros en la cruz del Calvario. Es mi oración que hoy salgamos de este lugar, sí, confrontados con la Escritura, confrontados con la palabra, pero sí entendidos de que somos pobres de espíritu. Todos en este lugar debemos reconocer que somos pobres de espíritu y que necesitamos renunciar a nuestro pasado, renunciar a nuestro intelecto, renunciar a nuestros maestros antiguos y comenzar a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. No dejes que la IA te lea la Biblia, léela tú. No dejes que la IA te interprete la Biblia, dile al Espíritu Santo que te la interprete Él. Pídele a Dios revelación, pídele a Dios: Señor, resplandece en mi vida y muéstrame todas aquellas cosas que debo cambiar. Te vas a sorprender, no solo de las cosas que hay que cambiar, por supuesto, sino del gran amor con el cual Dios te va a decir: esto es lo que quiero que cambies. Y si tú me dejas, yo te voy a ayudar. Juntos lo vamos a lograr. Juntos vamos a salir de eso. Me doy a entender. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Él nos cubre con amor, pero necesita un corazón humilde, dice la palabra, porque el corazón contrito y humillado Él no rechaza. Y todos tenemos necesidad de Dios. Mi oración es que esta Semana Santa sea la última semana que vivimos como vivimos las del resto de nuestra vida hacia atrás. Que de hoy, si podemos hablar de un domingo de resurrección, hoy sea el día en que resucitemos juntamente con Cristo y estemos sentados juntamente con Él en lugares celestiales a la diestra de Dios. Que hoy sea el día de la decisión, no de la procesión. Que hoy sea el día de la decisión de cambiar, de entregarnos al Señor, de abrirnos al Señor, de decirle al Señor: este soy yo, esta es mi realidad. No porque Él no la conozca, sino porque Él necesita ver la apertura que hay de nuestra parte y que Él diga: ahora es cuando yo puedo activarme en ti, ahora es cuando yo puedo empezar a procesarte. Y que le permitamos a Dios en esto que nos queda del año, ese cambio paulatino pero constante en la transformación a la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu palabra bendita,
sea tu revelación sobre nosotros, tu Espíritu Santo trayendo palabra de vida a nuestros huesos. Que esta mañana salgamos de este lugar confrontados con tu palabra, pero decididos a transformarnos en ti. Que esta sea una mañana de mucha victoria. Que esta sea una mañana, inicio de semana, de cambios, de transformación, deliberada, consciente y perdurable. Que hoy podamos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y tengo aliento de vida en mí. Hoy procesaré las cosas que necesito procesar. Hoy me decidiré por aquello que Dios me llama, que debo tomar, y dejaré lo que debo dejar. Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, transforma nuestra vida y haznos cada vez más y más como tú, entendidos de nuestra necesidad de ese cambio, de esa transformación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.